Bueno, muy buenas noches para todos y todas. Espero que se encuentren muy bien. Agradezco a las personas que están presentes y para quienes ven la repetición, espero que también se encuentren muy bien. Vamos a continuar con este proceso que llevamos. Hoy obviamente es un día donde la idea es que podamos ahondar un poco más en este tema de la creación de comunidad. Cuando nosotros estamos hablando a través de las redes sociales y sus diferentes características, es importante saber que esos seguidores, esas personas que se identifican con nuestro producto, servicio o forma de pensar, si no es para ningún emprendimiento, sino que es mi propia cuenta, se van convirtiendo en personas que nos van siguiendo. Y esas personas que nos van siguiendo van interactuando cuando el contenido quizás pueda ser de valor. Me dejan saber, por favor, si me están escuchando. Sí, profe. Gracias. Entonces, en ese orden de ideas, hoy vamos a hacer una actividad. Veo que hay pocas personas. Me imagino que ustedes tienen algunos grupos ya seleccionados. No sé si continúen con eso, no sé si la actividad hoy la haga un representante o no sé si aquí se van a disolver los grupos y de esa actividad que además tiene un plus para esa nota final del proyecto, mm, la podamos llevar a cabo. Frente a lo que desde nuestra percepción, sin tener en estos momentos ninguna información adicional, nosotros podemos entender frente a las realidades que se nos pueden acercar con este tema de las redes sociales y cómo posicionar algo. Para esta oportunidad, he querido, antes de compartirles la presentación, me parecería importante eh, que vamos más o menos como poniéndonos en sintonía. Espero que ya, por lo menos los que están acá presentes, ya tengan claridad de qué es lo que vamos a desarrollar, ¿cierto? Cómo es el proyecto que van a tener precisamente como para este proceso. Y ojalá es una invitación, no sea solamente por una nota, sino que sea un proyecto que valga la pena continuar, que sea un inicio, pero que a partir de allí podamos empezar a trabajar. Voy a compartir pantalla, voy a generar la presentación y al final hacemos esa pequeña actividad que, como les reitero, lo voy a tener en cuenta como un bonus a la hora de la calificación final. Seguramente dentro de ese proceso estaremos encontrando algunas cositas que se puedan mejorar, pues bienvenido sea todo este tema. Para hablar de la construcción de una comunidad virtual, y les quiero compartir a propósito un video eh, para que ustedes lo vean en sus tiempos libres, pero no los voy a mostrar por acá porque van generando algunos inconvenientes por derechos de autor. Como queda la grabación, entonces salen algunas advertencias frente al tema frente al tema de la. Perfecto. Frente al tema de derechos de autor, entonces uno comparte algún video y entonces, claro, se lo pueden bloquear. Entonces, bueno, ya monté algunos videos y la idea es que podamos trabajar en ello. Mm, me propone Sara, me parece interesante antes de dar inicio, como para que empalmemos un poco lo que veníamos trabajando y cuáles son las ideas. Y me parece inclusive interesante lo que Sara nos puede compartir, que desde su experiencia también sería una óptica adicional que podemos tener en cuenta a la hora de realizar cada uno sus propios proyectos. Entonces, si no les molesta, Sara, adelante para que aprovechemos también y te agradecemos mucho el que lo quieras compartir. Dale, dame un segundito, acá lo abro.
Para compartir. Igual está en proceso, pues es un Vale. poco lo que he ido como estructurando, como pensando en cómo quiero que se vea mi proyecto, ¿cierto? Cómo Ujú. quiero em, ese proyecto esté representado visualmente, qué temas, entonces, espérate un segundo, yo hago acá una cosa, saco esta reunión para acá. ¿Están viendo el PDF? Así es. Listo, perfecto. Entonces, les voy a contar un poquitico mi proyecto, pues pensando en que mi proyecto no es un proyecto con ánimo de lucro, no tiene una finalidad económica ni tampoco crear nada redituable. Yo voy a hacer un Instagram que se llama República Democrática de la Moda. El Instagram em, que yo quiero hacer es un Instagram donde una crítica, un análisis y una conversación sobre moda, pero desde un ángulo un poco más, desde esta crítica al sistema moda que viene funcionando desde hace tanto tiempo, donde cuestionamos la moda, ¿cierto? Donde la moda no se presenta como ese lujo que queremos perseguir, sino como las consecuencias de ese lujo que queremos perseguir, finalmente, mm, cómo pueden impactar en la sociedad actualmente. Entonces, lo primero que yo hice cuando empecé a pensar en este Instagram fue, bueno, cómo quiero dirigirme a mi target, quién va a ser la gente que me va a leer, ¿cierto? Como qué tipo de perfil de personas me van a leer. Y llegué a la conclusión que las personas de todas las edades y géneros que le apasione el sistema moda de un punto de vista un poco más analítico, más de crítica constructiva, de que quieran informarse, pero desde un ángulo mucho más crítico, era mi público. No determiné edad porque realmente la moda no tiene edad, ¿cierto? Digamos que todos consumimos moda, que va a determinar quién lo lea, la forma en cómo se aproximan a esta moda. El tono de voz que yo definí para mi cuenta de Instagram es cercano, informal, crítico, pero no agresivo, informado sin palabras rebuscadas. Muchas veces encontramos que hay un montón de fuentes de información en moda y en muchas áreas donde son tantas palabras rebuscadas que al no aterrizar la información se vuelve muy complicado entenderla. Y esto es moda para el pueblo, para nosotros, para todos los de calle que queremos entender cómo funciona el sistema sin tener que haber estudiado o haber sido parte del sistema para poder comprender lo que se está comunicando. Va a ser un Instagram con 4 publicaciones a la semana. Habíamos hablado esto con Jorge la clase pasada. Uno puede publicar las veces que quiera, ¿cierto? Digamos que no hay una fórmula mágica. Hay gente que publica todos los días y le va súper bien. Hay gente que publica 3 veces por semana y le va súper bien. Entonces, al principio es un poco ese viaje exploratorio de qué tanto consume este canal virtual mi público e ir acomodando. Al principio va a ser 4 días, hay una parrilla principal donde el lunes va a ser de una pregunta incómoda, el miércoles va a ser un concepto explicado, aterrizado para la gente, el viernes crítica directa de algo que haya pasado, que esté pasando, y el domingo más light, una reflexión o algo para la comunidad, para acercarse como más a esta persona que está al otro lado de la pantalla. Hay una consigna que me pareció importante y era como RMD, pues para no repetir República Democrática de la Moda, que es muy, es muy largo, RDM, perdón, no debe buscar gustar a todos, busca resonar fuerte con pocos, generar conciencia y crecer desde ahí. Y ese digamos que es el concepto que yo apliqué para esto. Adicionalmente, ¿qué busqué yo importante dentro de esa, digamos que la creación de la cuenta? Y acá no estamos ni siquiera hablando de imágenes. ¿Cuáles son los pilares de contenido? Yo qué quiero comunicar en mi cuenta. Pues porque si uno no define qué quiere comunicar, empieza a hablar de todo y al mismo tiempo de nada. Entonces, los pilares de contenido, pues en el mío fueron crítica al sistema moda, consumo consciente y responsable, educación y alfabetización en moda. Como les decía, aterrizar esos conceptos que suenan tan raros muchas veces. Moda, poder y política, porque todo está implicado, la moda es política, la moda tiene poder y cómo esto nos impacta a nosotros. El impacto social y ambiental de la industria, tendencia, deseo y cultura visual, por qué nos gusta lo que nos gusta, economía local y producción independiente y conversación y pensamiento colectivo. ¿Qué está pasando realmente afuera? ¿De qué están conversando las personas? Después de aterrizar esos conceptos, estos son unas ideas como, después de saber cuáles son mis pilares, lo que yo hago es decir, bueno, ¿y cuáles van a ser mis publicaciones? Yo de qué voy a hablar ahora sí en cada publicación. Cogí más o menos, son 8 creo, 8
publicaciones que quiero hacer y estas eran como a lo loco, como listo, ¿cuál es la idea a nivel general, como qué quiero comunicar en esa idea? Y esto ya después se aterriza al formato que uno quiera hacerlo. No les voy a leer todo para que no se vuelva tan mamones, solamente para explicarles el proceso. Entonces, estos fueron como los temas iniciales, independiente del formato. Y luego desarrollé la matriz DOFA, que es esa matriz de debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas, que también se hacen pues, en este medio. Y es, bueno, ¿cuáles son mis fortalezas? Yo, o sea, mi cuenta, no mía, sino mi cuenta, ¿por qué puede ser fuerte? Y desarrollé como unas ideas principales. Luego me fui a las oportunidades, ¿por qué creo que es relevante hacer una cuenta como esta en este momento en el mundo como está? Y saqué mis conclusiones positivas, ¿cierto? Como, bueno, esto es lo que puede funcionar. Y luego me fui a las debilidades y las amenazas. Y pues básicamente me llevaron a la misma conclusión que estaba al principio, era como yo no necesito viralizar, sino concientizar. Entonces, no es un Instagram que busca viralidad y bulto, sino más como que la gente que esté detrás leyendo el contenido realmente se nutra y pueda sacar algo para su vida, ¿cierto? Digamos que no cantidad, sino calidad, en pocas palabras. Pero más o menos el desarrollo de la matriz DOFA para cada cuenta será muy diferente. Y será relativo pues a la industria o al medio donde se vayan a mover. Luego, ¿qué dije yo? Bueno, yo cómo quiero que se vea mi Instagram, ¿cierto? Entonces empecé como a buscar ideas, como a explorar esa moda como la quería yo comunicar y llegué a la conclusión que es un poco una moda un poco más irreverente, que tiene un poco más de vanguardia, que tiene un poco más de punk detrás de ese cuestionamiento, ¿cierto? Porque punk no es solamente la señora con la cresta de esta señora es Vivienne Westwood, que es una diseñadora muy famosa inglesa, que potenció todo el movimiento punk en su época. Mm, pero no solamente ese tipo de figuras, sino yo cómo le puedo comunicar que de verdad se sienta como una crítica sin también volverse como pintoresco, o sea, que sea algo un poco más serio. Saqué unos referentes, visualmente vi cómo quería yo comunicar esos contrastes, me pareció muy interesante esas monocromías con contrastes en neones que llaman a ese como lenguaje vanguardista y de calle. Y después empecé a pensar, bueno, ahora cómo lo aterrizo. Aún esto, para mostrarles lo siguiente, aún no he hecho diseños, pero para esto es muy bueno la inteligencia artificial, chicos. Este logo sí lo hice, dije, bueno, yo como quiero que sea el logo, quiero que sea un logo claro, que no haya mucho que pensar, porque acuérdense que los logos, sobre todo en las redes sociales, son miniaturas. Entonces, si uno llena el logo de letras y de letricas y otra letrica, eso no se va a leer. Entonces, solamente utilicé las letras que aparentemente tengo dislexia, entonces tengo que voltear la D y la M, pero digamos que así se vería ya aplicado a un Instagram visual. Lo vi también en el Instagram ya que abrí, se ve bien, me toca cambiar las dos letras, pero bueno, eso es otro cuento. Le hice la biografía acorde a lo que yo quiero conseguir y esto es lo que les está diciendo la inteligencia artificial. Esto no son diseños, lo de abajo no son diseños míos, pero uno tiene que saber cómo quiere que se vea visualmente su parrilla, o sea, yo cómo quiero que sean los contrastes, qué tipo de letra, qué tipo de forma, si quiero fotos, no quiero fotos. Y lo que hice fue decirle a la inteligencia artificial más o menos qué quería visualmente para que me diera solamente o sea, como me aterrizara esa idea visual. ¿Yo qué hago después ya con esta idea visual? Irme a cada diseño y empezar a decir, ve, este contraste de letra blanca con fucsia y el verde que quiero se ve bien con una foto de fondo que pueda ser relativa a moda en una monocromía, que se vea bacano, que se vea interesante, y empiezo a aterrizar ya este tipo de lenguaje a lo que yo quiero. Puedo meterle pues, pintadas de graffiti como lo tengo en el logo y en las slide anterior, como para que sea un poco más callejero. Sin embargo, esto nos ayuda a tener una sensación visual clara de cómo yo quiero que se vea mi Instagram a la hora de empezar a diseñar. Porque cuando uno no sabe cómo quiere que se vea, lo que termina haciendo es un montón de contenido que cuando lo ves ya son en una parrilla o en un feed de Instagram, pues no tiene coherencia y se ve como desconectado. Entonces, básicamente ese fue todo ese proceso, el proceso que yo hice, em, entendiendo por qué hacía cada cosa, lo mismo, la sensación visual que refleja, por qué quiero que refleje eso,
Y lo que les decía es hacer como un lenguaje coherente donde yo visualmente pueda atraer a mi público con el primer pantallazo que le va a salir pues cuando está scrolleando para abajo en Instagram, pero que a su vez el mensaje sea claro y contundente en mi caso, porque el mío es de crítica, ¿cierto? Entonces ya, eso fue como el proceso, Jorge, pues realmente me di cuenta que tengo dislexia, pero el resto pues es un poco el proceso que hice yo. Sara, muchísimas gracias. Muy interesante y ahí podemos evidenciar los elementos de los que hemos ido hablando. Primero, pues como un público y parte de la actividad de hoy se van a dar cuenta que coincide mucho con el tema Marica, tengo eh, dislexia, que tiene punto. dislexia la Nada que compañera. hacerle, qué preocupación. Ahí a mí me surge una pregunta, pero una pregunta como estos personajes como Sombrero Negro. Nada que ver ni a favor ni en contra, Sino todo lo sino contrario. haciendo las veces como desde alguna filosofía de la comprensión. Sí, Puedo entender que lo que estás buscando es, dices, una crítica respetuosa, pero definitivamente estricta a la moda actual, a lo que se sí. entiende por el consumo de moda, correcto. Ujú. Y también haces una propuesta como de que, de cierto modo, invitas a la gente a que tire tranquilidad, ¿no? O sea, que hay una serie de cosas que podrían estar utilizando así el sistema moda no lo tenga avalado. Poco más o menos lo que entiendo. Sí, exacto. Es como, el problema con la moda es que se vuelve tan dictatorial y como esto es lo que está en tendencia y usted tiene que usarlo y si no tiene la última camiseta, entonces bota el resto, pero uno no sabe qué impacto tiene botar el resto. Y hay un montón de temas de moda circular, de economía verde, o sea, un montón Ujú, digamos que de tendencias también importantes en ese sistema moda que nadie está hablando de ellas porque no es cool. Sí, no es cool. Por ejemplo, en Europa es muy cool usar ropa usada. Aquí nadie usa ropa usada porque gas. ujú, ¿Cierto? Entonces, digamos que empezar como a ver cómo esas otras alternativas dentro del mismo sistema moda que son importantes, que son responsables, pueden impactar positivamente. Y sí, puede ser, o sea, tú puedes ser parte de esa tendencia, pero puedes ser responsable siendo parte de esa tendencia. Y una manera de ser responsable de la tendencia es entendiendo el impacto en las decisiones que uno tiene como consumidor. ujú, ¿Cierto? En todo, o sea, en absolutamente todo, y no solamente eso. ¿Qué pasa cuando uno compra poliéster en vez de algodón? Para mucha gente es muy obvio, pero mucha gente, y por eso digo que para la gente del común es la cuenta, mucha gente no entiende que el poliéster es una fibra que no se degrada, pues o que se degrada en millones y millones de años. En cambio, el algodón tiene formas de reciclarse y de, digamos, que tener un ciclo de vida mucho más corto. Entonces, como ese tipo de mensajes que van a ayudar a las personas a tomar decisiones informadas, ¿cierto? Una parte de la cuenta, pero otra parte de la cuenta sí es criticar este sistema pues, que ha hecho que la calidad social y todo ese entorno que lo sostiene no esté muy cuidado. Por ejemplo, en Rana Plaza, eso no me acuerdo en qué año fue, hubo un edificio en Bangladesh que era Rana Plaza, que estaban todas las maquilas de las marcas que ya todos conocemos, y el edificio se desplomó encima de la gente. Y fue muy triste. O sea, de hecho, hay una película que se llama The True Cost, que habla como de todo el impacto de la moda rápida y todas esas cosas que la gente de pronto no, esas historias que la gente no conoce y dice, hombre, de repente si yo empiezo a tomar decisiones informadas, no comprar en Temu porque me salen 10 camisetas en 8.000, sino que empiezo a decir, ¿qué tal si yo apoyo al comercio local y veo qué pasa? Pues de repente podemos crear un sistema moda mucho más responsable en general. Sí, con la gente, con ujú. nosotros, con el entorno, pues como es un poquito. Me surge una de las tantas dudas. Cuando hablamos del sistema moda, ¿quién rige ese sistema moda si no es más allá de una democracia? Es decir, yo he visto no porque a mí me diga quién, cómo debo vestir, sino porque he visto porque quiero vestir así. Entonces, cuando se habla de ese sistema moda, me imagino que haces alusión a lo que actualmente por tendencia, por temporadas o por se va implementando. Y si la respuesta es sí, entonces esa implementación es la que tú vas directamente a atacar,
entre comillas, atacar, o simple y llanamente porque no puede ser uno juez y parte, ¿cierto? Me explico. Ujú. No puedes tú decir, yo voy a hacer una crítica de moda, pero te invito a que utilices esto, 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 porque entonces ya estás No, total, no, diciendo también, mira, ¿ves esto? yo justo me lo planteé en algún momento y yo decía, bueno, pues entonces, pero de pronto también lo que es importante que la gente entienda, y eso también hay que contarlo, sí, el sistema moda lo rige pues claramente un calendario de tendencias que está marcado por unas temporadas. Entonces, también en nuestra latitud, por ejemplo, no tenemos temporadas. Entonces, uno cree que tiene que ir a estar comprando cada abrigo que saca Sara porque pues cambió la temporada y hombre, no, uno le sirve el mismo abrigo 5 años. Sí, Ujú. entonces, un lado es explicar a la gente por qué existen las tendencias, por qué existen esas temporadas y cómo existen las semanas de la moda en el mundo, pero también esa misma interpretación al final es como esto es, ahora piense usted si realmente usted necesita seguir eso, ¿cierto? Porque no es decirle a la gente hágase el bobo, ignore el sistema que ya está, porque finalmente ya está y por eso funciona y por eso mucha gente finalmente come, ¿cierto? De ese mismo sistema, pero también es entender si realmente a mí como persona, y por eso el Instagram es en español y no en inglés, por ejemplo, como persona latino o hispanohablante, que estoy en una latitud puntual, no vamos a, digamos que no vamos a incluir España, porque pues ya España es Europa, pero en una Latinoamérica, realmente cómo me influye. Si yo estoy en Argentina, de repente sí me va a influir. Tengo unas temporadas, tengo unos momentos en que sí tengo que seguir, no necesariamente las tendencias, pero sí las temporadas climáticas. Pero en Ujú. Al Latinoamérica igual la que en mayoría, nuestro país. exacto, pero la mayoría o sea, nosotros, yo tengo una chaqueta que mi hermana me regaló, que compró por hace 10 años, creo yo, de Supreme, que esa vaina es carísima, no la compré yo, me la regaló ella. Y esa es la que uso cuando hace mucho frío. Es hace 10 años. Y esa vaina está perfecta. Eso no se daña. Se le dañó pronto un cauchito. Entonces, es empezar a pensar desde la crítica, o sea, tener conocimiento, porque eso es muy importante, y después a partir de ese conocimiento, poder crear un pensamiento crítico. Porque si yo te digo a vos solamente en el Instagram, esto es malo, esto es malo, esto es malo, porque yo pienso que es malo, no te doy espacio para que creemos una conversación y me digas, ve, yo leí el anterior que decía que la moda se regía bajo unas temporadas y que esto era lo que ocasionaba los cambios de vitrina. Y entonces espérate que yo pienso tal cosa. O sea, vos vas a tener un fundamento para generar una conversación y una crítica también desde tu punto de vista. Ahí Es estás tocando un importantísimo. tema súper, súper clave y a eso iba. Es decir, está muy interesante el hecho de que, digamos nosotros, listo, podemos estar hablando y podemos estar hablando de que de cierto modo lo que vamos a trabajar, lo voy a trabajar, pero ojo porque ahí viene un tema particular y es, no sé qué fue primero, si el huevo o la gallina, Luego la haciendo un gallina. pequeño símil, correcto, acá diríamos es, ¿qué va a ser primero? Posicionar a Sara con conocimiento, experiencia, experticia, aplicada conceptualmente porque ha estudiado de ello y ahora sí tengo autoridad para hablar o llegar y hablar y que la gente diga, ¿y de dónde salió? ¿Y de qué está hablando? ¿Sí me entiendes? Lo digo obviamente con todo el respeto, pero Sí, sí, para que sí. tengas en cuenta ese pequeño punto ahí, porque entonces no sabemos si lo primero que hay que posicionar es a Sara